Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes como siempre. Gracias por estar con nosotros en este buen inicio de semana, rogando a Dios Todopoderoso que todos aquellos proyectos, todas aquellas metas que usted se trace puedan ser cumplidos. No olvide usted colocar a Dios en el centro de sus actividades para que pueda de alguna manera llevar mejor situaciones difíciles a las cuales uno se enfrenta desde luego como ser humano. Así es que desde ya nuestro mejor deseo para que usted pueda cumplir todas sus expectativas, teniendo como presencia principal a Dios Todopoderoso. Así es que desde ya bienvenidos a este lunes. Vamos desde luego a darle la más cordial bienvenida a nuestros panelistas invitados, el general Humberto Corado Figueroa, exministro de la Defensa, experto en temas de seguridad. Gracias por acompañarnos, general. Muchas gracias por la invitación, Ernesto. Un saludo al licenciado Rivas y a los televidentes que nos están viendo. Bueno, me acompaña también Misael Rivas, él es criminólogo, él es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nueva San Salvador Unza, a quien le doy la más cordial bienvenida. También especialista en temas de seguridad. Gracias por acompañarnos, Misael. Muchas gracias, Ernesto. General Corado, buenos días. Es un gran placer y a todo el pueblo salvadoreño tengan un feliz día. Bueno, antes de poder quizás también aprovechar el enfoque principal para el cual fueron ustedes invitados este día, me gustaría sumar un poco esta situación que ha acaparado muchísimo la atención, y es precisamente la situación en Guatemala sobre la decisión que cierne por el presidente, en el gobierno del presidente Jimmy Morales, quien este fin de semana declaró precisamente non grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velázquez. Incluso ya hubo, tras esa decisión y de ordenar su expulsión inmediata del país, la Corte de Constitucionalidad frenó precisamente horas después lo que sería tal decisión. Esta es una información que ha venido desde luego mostrando muchas inquietudes, no solo en los sectores políticos, sectores a nivel de Guatemala, sino también a nivel internacional. De hecho, también ya varios de sus ministros han colocado su renuncia, han puesto su renuncia por considerar que la decisión del presidente ha sido no ha sido la mejor acertada. Así es que estamos hablando de los ministros, el canciller, por ejemplo, el canciller Carlos Raúl Morales fue destituido, Carlos Ramiro Martínez, también vicecanciller, Lucrecia Hernández, que es la ministra de Salud, ella renunció, y el responsable del Instituto de Fomento Municipal también había renunciado. Y así, una situación bien compleja, bien difícil, que me gustaría también analizarla, porque este tema, quieras o no, general, y también Misael, no escapa de estar dentro de la discusión que se ha centrado en los últimos años en nuestro país, la necesidad de establecer una organización externa que venga de alguna manera a lidiar con todos los problemas que tienen que ver con la corrupción en el país. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? En realidad es preocupante y lamentable que esto esté sucediendo en un país tan cercano a nosotros como Guatemala. Creo yo que esto indica que la situación de la salida del presidente Pérez Molina y la llegada del actual presidente Morales pues no se ha solucionado, los problemas continúan, se ve que hay bastante inestabilidad política en el país, y eso lógicamente hace que estas situaciones pues continúen. En lo personal creo que la presencia de un organismo como la CICIG en Guatemala, si bien es cierto que cumple una función positiva en alguna medida para velar por los intereses de la población, sobre todo en contra de los abusos que pueden cometer por parte del Estado, pienso que también los estados tienen sus límites constitucionales, y una institución como la CICIG, cuando sobrepasa, digamos, esos límites, suceden estos choques entre el gobierno pues, y la institución, porque esta institución de Naciones Unidas hace presencia en Guatemala precisamente porque el gobierno de Guatemala
ha considerado que su presencia es positiva para el país. Pero me da la impresión de que el presidente Morales, a pesar de que él está siendo señalado, debe estar sintiendo en estos momentos que la intromisión de la CICIG ya en los asuntos internos de Guatemala probablemente esté sobrepasando algún límite. Y eso hace que él haya reaccionado de esta manera. Para mí ha sobrereaccionado, porque quizás no consideró primero la posición de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ni tampoco la reacción que está teniendo la población al conjuntarse, al reunirse y exigir su renuncia. Estas crisis se pueden evitar perfectamente cuando se guardan los límites. Por eso aquí en El Salvador, cuando se solicita una CICIES, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque nos puede pasar lo mismo, exactamente, que un organismo supranacional prevalezca sobre las leyes y la Constitución nacional y nos traiga, en lugar de favorecernos, pues nos pueda traer alguna crisis. Lo mejor creo yo que fortalecernos internamente, pero en un plan serio, de verdad serio, de que las instituciones, sobre todo la Fiscalía y el órgano judicial y todos los órganos principales del Estado, realmente tengan la capacidad de poder manejar y administrar de mejor manera estos asuntos para que no caigamos en una crisis similar a la de Guatemala. Ok, vamos a ver, ¿cuál es tu lectura, Misael, sobre esta situación? Que si bien es cierto, como dice el general, no deja de tener aspectos relevantes dentro de las investigaciones y todo, pero no deja también de rayar con algunos aspectos que tienen que ver con los principios que rigen todo Estado soberano. Y creo que esa es parte de la polémica, esa es parte del debate, por la cual incluso acá en el país hay quienes están de acuerdo y otros que temen un poco y mejor buscan la vía de fortalecer, como lo dice el general, instituciones como la Fiscalía y otras que están precisamente bajo esa mirada de supervisar el control público. En primer lugar, gracias Ernesto. En primer lugar, creo que lo que tenemos que fincarnos nosotros, los salvadoreños, es agarrar la experiencia y empezar a dilucidar qué es lo necesario para El Salvador. Porque Guatemala viene a ser un reflejo de lo que nosotros debemos de aprender a través del ejemplo ajeno. En Guatemala lo que está pasando es que se invitó a una institución de carácter internacional a que le pusiera, y perdónenme la expresión, pero es cierto, un guardia celador de lo que era la misma conducción del gobierno del Estado guatemalteco. Esa situación es bastante grave porque lo que se dieron en un momento determinado fue un poco de su soberanía y de su independencia. Entonces, cuando nosotros hacemos esto con una institución invitada, le estamos dando más garras de las que incluso podría tener un mismo gobierno. Y le estamos permitiendo que la oposición también tenga una injerencia y un aliado, y lo voy a decir de esta manera, de una forma subliminal. Porque lo que sucede es que cuando hay sospechas de corrupción en un gobierno, lo que se está haciendo es traer a otro y decirle, mire, no soy capaz. Entonces, la parte que está detractora del gobierno se va a aprovechar de muchas cosas que no son capaces ellos de poder tener acceso. Y esto se va a empezar con programas como el destape de la corrupción, que se pueda decir de mil maneras, pero el problema más grave es que, a mi manera de ver, se le quita soberanía. Yo estoy totalmente de acuerdo y le he también manifestado aquí en tu programa, y el general yo sé que lo haya dicho también varias veces, lo mismo que él dice. Nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad, pero con seriedad política, porque lo que pasa es que en época de campaña de diente a labio, es bien fácil decir que la vamos a fortalecer y darle un poquito de ayuda, un poquito de soltarle. Pero lo que sucede es que la institucionalidad, por ejemplo, la Fiscalía, no solamente debe de manejar la investigación que se va a presentar con lo que se le da de insumo, con la poca característica técnica que se la están dando, porque entonces su trabajo es bastante flojo. Luego, respetar la institucionalidad también significa, por ejemplo, no hacer críticas públicas demasiado pesadas en contra de órganos del Estado. Ver y gracias, por ejemplo, nuestra Sala de lo Constitucional.
¿Cómo es posible que a la sala de, la constitucional, de lo constitucional de repente es un ángel y de repente es un demonio? No puede ser así. Ellos tienen la obligación de mirar todo amparado a derecho, y eso es lo que a veces no entendemos porque no se le enseña a la persona, que todo se va amparado a derecho, apegado a la Constitución y luego a las leyes secundarias. Y en este caso muy en particular, y tú como responsable de una academia interesante, como es el caso, muy especializada, como es el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas de una importante universidad, ¿cómo examinas este tema de lo legal versus aquellas extralimitaciones que tiene lo legal en una actuación de un actor como es el caso de una CICIG en Guatemala particularmente? Exactamente, es que lo que pasa es que ahí uno debe de ver que se le está dando una potestad demasiado grande, porque lo que sucede es que, por ejemplo... Pero si la Constitución, perdona, sí, pero si la Constitución de un Estado te lo permite, te da un margen de actuación, entonces, ¿por qué reclama? Lo que pasa es de que se tiene que ver con mucha delicadeza cada una de las cartas magnas. ¿O es el reclamo de aquellos malos funcionarios que en algún momento cometen los errores y ya no gustan que les cuenten las costillas? No, es que eso es real. En primer lugar, no le gusta a nadie que le anden que no escapa sacando... de sociedades como las nuestras. Y no estoy diciendo per se que todos los políticos son corruptos. No, estamos de acuerdo. Algunos que habrán cometido sus errores y obviamente le temen a este tipo de escrutinio. Lo que pasa es que recordemos que la región centroamericana ha sido una región muy parecida en muchos aspectos. Y la corrupción ha sido bien parecida entre Guatemala, entre El Salvador y otros países. Pero lo que sucede es que hay que ver cada uno de los preceptos constitucionales, cómo va a investir y cómo va a investir a cada una de las organizaciones que le van a llegar a ayudar. Por ejemplo, grandes diferencias entre Guatemala y El Salvador en su constitución, he tenido la oportunidad de estudiar las dos constituciones, es que Guatemala es muy nacionalista y nosotros no. Nosotros damos demasiadas opciones en nuestra constitución para poder permitir que otras instituciones puedan venir con más todavía garras que las que llegan a Guatemala. Y estamos hablando en una constitución que, por ejemplo, ampara y protege a los indígenas. En nuestro país no, hasta se quitó todo lo que se traía en los capítulos especiales que habían y se quitó. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos muy dados a lo que es la opinión extranjera en nuestra nacionalidad. Nosotros, por ejemplo, los tratados los ponemos arriba de las leyes secundarias, pero solamente la Sala de lo Constitucional es la que ve si los tratados son o no apegados a la Constitución. Eso quiere decir que en ese lapso en donde ponemos al tratado arriba de la ley secundaria, llámense códigos, llámense leyes especiales, podemos tener y caer en el especial error de poderle dar más poderes, más facultades a una institución internacional, y por eso es peligroso traer unas CICIGs, no por lo que va a venir a descubrir, si lo que se va a descubrir aquí solo es ponerle mote o nombre. Ya solo es ponerle nombre Así porque es. ya prácticamente... Ya lo sabemos, pero el problema es ese, ¿cuál va a ser el rango legal con el cual nosotros le vamos a dar la bienvenida? Ahora, pero ¿por qué buscar el camino más corto? A ver, general, ¿cuáles son sus impresiones de estos elementos nuevos que obviamente introducimos con Misael? Me parecen muy válidos los argumentos que está presentando el licenciado Rivas, porque en primer lugar debe estar siempre el interés nacional del país. Lógicamente no vivimos aislados, pertenecemos a la ONU, pertenecemos a la OEA y otros organismos internacionales a los cuales hay que atender los correspondientes acuerdos que se han tomado como país. Pero eso no quiere decir que van a invadir nuestra soberanía o nuestra capacidad para manejarnos como un Estado autónomo. Yo creo que hay que buscar el equilibrio siempre. Un organismo de estos internacionales puede ser positivo si se le da una misión específica y en un tiempo razonablemente corto. Es decir, ya la CICIG en Guatemala tiene 10 años de estar ahí. Ya prácticamente se ha convertido en un Estado dentro de otro Estado. No estoy criticando las acciones de ellos, pero simplemente estoy tratando de hacer ver que la conveniencia o inconveniencia de estos organismos internacionales en un Estado como el nuestro, en un país grande como Brasil o como Argentina, una de estas instituciones es casi impensable que exista. O sea, no aceptarían esos estados bien conformados y bien constituidos que una unidad de Naciones Unidas como esta,
llegar a fiscalizarlos. Por ejemplo, todo parte de una investigación que hace precisamente la CICIG en cuanto a posibles fondos recibidos durante la campaña y que no fueron notificados respectivamente, ni mucho menos quienes lo hicieron. Ese es un factor bien importante que creo que es analizarlo para saber si eso de alguna manera pudo haberse tratado desde otro ángulo y sin afectar concretamente la estructura del gobierno como tal. A lo mejor habría que ver qué tanto ponía en tela de juicio jurídicamente la elección como presidente, y eso vamos a hablar. Por un lado. Por otro lado también está la reacción de él, que ya la habíamos comentado anteriormente, la reacción de la población, de un grupo de la población, la renuncia de su ministro y la decisión de la constituyente de decir amparamos inmediatamente y esto no procede. Vamos a la pausa, regresamos con este análisis con nuestros invitados. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Vámonos entonces ahora hasta el sector de conocido como La Garita, y hacemos la conexión directa con la calle 5 de noviembre, ¿verdad? La calle 5 de noviembre, que la vemos ahí, esta es la conexión, la avenida Juan Bertis, y por supuesto también tenemos ahí Ojo de Agua, como le decimos, ¿verdad? El sector del Ojo de Agua, que es la calle que busca hacia Soyapango. Así es el tráfico para que usted tome en consideración, gracias a nuestro patrocinador, esta imagen que muestra que tenemos a vuelta de rueda, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? La presencia vehicular en su ingreso desde el sector de Ojo de Agua hacia lo que sería La Garita, la avenida Juan Bertis, Agua Caliente, aquí me están haciendo la corrección, gracias Boris, Agua Caliente, ese es el sector, ahí tenemos la carga vehicular a esta hora del día para que usted tome en consideración cómo está el tráfico en esta importante zona de ingreso y salida de la capital hacia Soyapango. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Nosotros como ciudadanos lo demandamos. Ahí está de que cumplan las autoridades que corresponde a eso, ¿verdad? A nosotros los ciudadanos lo que nos corresponde siempre es reclamar nuestros derechos, ¿verdad? Así estamos, está fregado por todos lados. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con nuestro análisis, recuerde que ahora al comprar un menú campestre, usted puede comprar un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Así, 99 centavos de dólar, un menú personal al comprar un menú campestre. Así es que desde ya usted pues corra para que pueda adquirir esta promoción, porque pollo campestre es como a ti te gusta. Continuamos con Misael Rivas y el general Humberto Corado haciendo un análisis pertinente de la situación en Guatemala, que obviamente ha acaparado mucho la atención no solo de la región, sino que del mundo también, por las implicaciones que esto ha tenido y que esto tiene, la decisión de expulsar y de declarar no grato al responsable de la comisión investigadora de hechos de corrupción, el caso del señor Iván Velázquez, que por cierto, como lo veíamos en el reportaje anterior, son 5 acontecimientos muy importantes que habría que mencionar. Primero, todo viene de una investigación que hace la CICIG de un supuesto, digamos, fondos de campaña no reportados, tampoco los nombres de los financistas. Y la gran pregunta aquí que surge es, ¿habrá sido suficiente, sustentable este acto para llevar al presidente a declarar non grato a un diplomático como tal? A mí me parece que es la punta del iceberg, porque si nosotros analizamos, son 6 millones y fracción de quetzales, que pasan a ser 920,000 dólares. Entonces, en primer lugar, como que la reacción política es bastante contraproducente para el señor presidente. Sin embargo, pareciera Ahora, si esta investigación fuera cierta, lo podría llevar a declarar nula la elección entonces. no necesariamente, tendríamos que ver ahí cómo es Habría el código que verlo electoral, jurídicamente. ¿verdad? Así es, pero
Lo que a mí me llama la atención es que hay que ver este contexto con los 5 puntos como tú lo dices, porque son 920,000 dólares. Hombre, a cualquiera en una cuestión que está dirigiendo una campaña hay cosas que se le pueden pasar. Y 920,000 en una campaña presidencial que se gastan millones, no es tanto como para asustarse de que se le olvidó o etcétera, justificable o no. Pero a mí lo que me llama mucho la atención son las otras reacciones. En primer lugar, la población, porque es la que está amparando tan fuertemente que vimos cómo evitaron entregar la notificación, y luego el efecto de la renuncia de los ministros, porque eso quiere decir mucho. Es decir, yo como lo interpreto, yo no quiero estar en esa investigación, yo no quiero salir con un problema que no lo merezco, etc. O no quiero estar en un gobierno que está Cuestionado. seriamente cuestionado. Exactamente. Creo que es la más lógica, porque entiendo que por ahí va la decisión de la renuncia y la división, obviamente, del canciller y el vicecanciller, ¿no? Así es. Y de último, lo que es la Corte de Constitucionalidad. Porque lo que sucede es que los asesores, yo siempre he dicho, deben de cumplir esa función, y a los que asesoran deben de dejarse asesorar, porque obviamente tendrían que haberle avistado de que no podía ser un discurso tan mandatario o tan personalizado. Por ejemplo, le decía al general fuera de cámaras, el discurso yo lo hubiese empezado por el interés de Guatemala y como presidente, y lo empezó al revés. Entonces eso choca. Y eso es lo primero. Si tú ya estás cayéndole mal al pueblo como presidente, ¿por qué empezar con tu arrogancia de que yo como presidente y después por ustedes? No es así la cosa. Recordemos que el presidente Jimmy Morales ratificó la instauración de la CICIG, es decir, en su momento avaló la existencia de ella, ¿no? Sí, lo que llama la atención acá, personalmente me llama mucho la atención que esta crisis se haya presentado en un tiempo relativamente corto, porque el presidente Morales es relativamente reciente su nombramiento como presidente, y sobre todo que el presidente llegó al poder con un gran respaldo popular. Sí. ¿Verdad? Porque la verdad es que el presidente anterior ya estaba detenido, entonces lógicamente el candidato Morales arrasó prácticamente las elecciones. Entonces llama la atención que pocos meses después esté siendo cuestionado de una manera tan tajante, a tal grado pues que se le cuestione su presidencia. Yo pienso que aquí a lo mejor hay algunos aspectos que nosotros no conocemos, que no manejamos, que probablemente hayan influido para que la CICIG cuestione al mismo presidente, al mismo gobierno, porque se suponía que lo que iba a pasar era que tanto la CICIG como el nuevo gobierno iban a trabajar en forma coordinada para combatir la corrupción, para combatir la impunidad, y nadie se imaginaba que el mismo presidente Morales iba a ser una de las víctimas de la CICIG. O sea, pues que acá me da la impresión a mí que algo está fallando, algo no ha funcionado correctamente. No sé si la CICIG se ha extralimitado en sus funciones, pero habría que investigar un poco más a fondo. Pero a mí me parece que toda esta crisis a Guatemala no le conviene en absoluto como país, porque Guatemala es un país hermano, fuerte, con el que nosotros tenemos una relación comercial muy, muy grande, y que estaba precisamente haciendo muchos esfuerzos para recuperar su institucionalidad después de un gobierno muy cuestionado como el anterior. A ver, examinando un poco la reacción, la contrarreacción, la segunda parte, después de haber tomado la decisión, el señor Jimmy Morales, el presidente, dice de que hay que buscar el camino del fortalecimiento de las instituciones. ¿Será que ya estará en ese momento de madurez Guatemala para poder entender de que ya se pueden resolver los problemas en casa? Yo soy de los que creo que esas organizaciones extranacionales deben de tener un límite. No pueden permanecer en un país un tiempo demasiado prolongado. Y 10 años me parece a mí razonable para permanecer en una nación tratando de resolver los problemas más urgentes que se puedan tener. A ver, pero si estamos de acuerdo, sentan precedentes, sí. Pero si todavía no está limpia la mesa. Yo no digo que sea el momento en que salga la CICIG, pero es evidente que ya comienzan a haber fisuras entre la relación del Estado de Guatemala con la CICIG. Y una organización, por muy de Naciones Unidas que sea, si el Estado local, el Estado soberano, no permite su presencia o la cuestiona, indudablemente que el Estado hay que darle la razón también. Y esta CICIG,
y su presidente de aquí en adelante van a tener una posición bastante más débil, Complicada. más complicada de la que han venido teniendo. Cuando él lo ratifica y él llega con popularidad, habrá que haber visto y analizar en qué momento se encontraba la CICIG en Guatemala y qué es lo que estaba haciendo. Porque lo que sucede es, hay que ver si eso tuvo algún interés, algún resquebrajo entre lo que era la relación, etcétera, para golpear directamente. Porque hay que entender una cosa. Al pueblo le interesa, por ejemplo, saber a dónde fue su dinero que se lo robaron otros gobiernos. ¿Por qué? No por ir a meter presa a la gente, porque de todas maneras países como el nuestro solo tienen 10 años para poder proceder, sino que por lo menos para estar satisfecho de que se descubrió y salió la cara de la persona. Pero una experiencia aplicable a sociedades como la nuestra implica que una vez montada una CICIG en El Salvador tendría que no solo investigar lo contemporáneo, sino el pasado. Exactamente, a eso me refiero. Una CICIG en El Salvador tiene que venir a escudriñar Así es. a los últimos 5 gobiernos que hemos tenido. A los 5 o 6 O gobiernos. 6 gobiernos Sí, anteriores. incluso, porque lo que sucede es que aquí en el país, por ejemplo, para tomar Pero nuestro no país, es eso venir de un poco a, como decía el general, a violentar ese estado. Al final no quiere decir que uno se vuelva tolerante a lo que se robaron, ya se lo robaron también. No, No es así. Yo no lo veo de esa manera y les voy a decir por qué. Veamos nosotros lo que pasó con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de nuestro país, por ejemplo. Todo el mundo dijo, mañana se abarrota la fiscalía, y no fue cierto. Y ya vamos a hablar de ese tema más adelante, Ya por cierto, no fue, ¿eh? y no fue cierto. Mucha gente que incluso que sus casos fueron publicados y fueron de mucho dolor para El Salvador, lo que incluso hicieron fue pedir mesura a las personas, que no se hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este sentido? Que estamos valorando una idea con el pensamiento de aquel momento que sucedieron allá en los 80, en los 90, y no nos hemos dado cuenta que la población en esta área, en la región centroamericana, ha madurado y ha progresado no solo política, sino que jurídicamente y socialmente, porque nosotros, por ejemplo, tampoco se hubiera visto antes lógico que una sala de lo constitucional le diera resolución favorable a unos señores militares en retiro, porque lo que hubiesen pensado era de que como si era una sala de que venía cumpliendo con programas bajo la mesa, no se hubiera esperado eso, y lo que la sala en nuestro país, por ejemplo, se dio fue una situación totalmente apegada a derecho. La reacción Entonces, en El Salvador sería, te pregunta alguien ahí, alguien de nuestros televidentes, ¿cuál sería la reacción en El Salvador? ¿sobre qué? ¿Sobre lo que es instaurar las CICIGs en El Salvador? Sí. No, yo creo que en El Salvador estamos todavía muy divididos para traerla, y sí está teniendo ya connotación muy grande la institucionalidad. Veamos lo que está pasando con el señor fiscal general de la República actualmente. Está teniendo... Con todas sus Así limitantes. es. Con todo lo que está teniendo. Toda la falta de recursos, ha sido un hombre que ha logrado apuntalar el tema, ¿verdad? Colocando los casos, no estoy diciendo que, ¿verdad?, tiene la razón y son los otros. No, los son- está sometiendo a la los está judicialidad. sometiendo a la judicialización, Así es, lo que está a la vista. así es. Y Entonces, eso es un avance importante. es mucho más importante de lo que vimos, porque en Guatemala se reaccionó versus la CICIG. Aquí en El Salvador se está reaccionando sin la intervención de la CICIG. Entonces, ahorita creo de que no es viable que nosotros estemos pensando, porque ya vemos cosas que no veíamos antes. Ok, bueno, me parece que es interesante haber tenido el análisis de ustedes de esta situación que emerge a tan solo, ¿qué? 120, 150 o 180 kilómetros de De El nuestra Salvador, capital, ¿verdad? Y era necesario ponerlo en perspectiva. Señores, vamos a otro tema que sé que son también parte de la especialidad de ustedes. La cifra de homicidios registrada en las últimas semanas coloca una vez más sobre la mesa la necesidad de evaluar si los planes de seguridad funcionan o no. Esta mañana, lamentablemente, fue asesinado una vez más Otro policía. un policía, creo que es el número 21. Sí. Todo esto se da en el contexto también de situaciones en las que, por cierto, la Procuradora de Derechos Humanos ha llamado a las partes a bajar ese índice de criminalidad. Me parece que es interesante, por cierto, va a acompañarme este día en el programa en directo con Ernesto López Radio a las 6 de la tarde, que aprovecho a invitarlos para que me acompañen a sintonizar en 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, la presencia y la entrevista con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos,
Raquel Caballero, con quien vamos a hablar temas de coyuntura y especialmente este énfasis en la cual ella hace el llamado para a las partes bajar la criminalidad y buscar los mecanismos oportunos que permitan a los salvadoreños vivir en paz. Así es que vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también de unas acciones pertinentes que se están haciendo con la Asociación Pro Búsqueda y otros temas de país que, por cierto, también este tema que tiene que ver con la seguridad, a raíz de la investigación que han hecho periodistas, colegas de la revista Factum, ha llevado también a poner en tela de juicio algunas acciones que se supone se están haciendo de manera irregular dentro de la corporación policial. Vamos a hablar de ese tema también cuando regresemos. Vamos a la pausa. Es bueno que le pongan alto en eso, pero tiene que ser drástico, si no, nunca va a parar esto. La necesidad que tenemos todos los salvadoreños de vivir en paz y de trabajar de una forma tranquila y caminar por nuestras calles en una forma segura. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos en esta otra etapa a hacer un análisis sobre los planes de seguridad, como lo decía al inicio, a la salida del anterior bloque, sobre todo porque la cifra de homicidios registrada en las últimas semanas, pues obviamente nos lleva a colocar este tema una vez más sobre la mesa y especialmente con los conocedores en la materia. Y sobre todo también basado en la necesidad de hacer una evaluación si los planes de seguridad funcionan o no. Y es que en este sentido, en este ambiente que tenemos hoy en día, encontramos dos escenarios. El oficial que dice tener controlada la situación y el oponente que dice todo lo contrario. Lo cierto es que al margen de lo que afirme uno o el otro, la situación es preocupante para los salvadoreños y pone en la picota la gran pregunta, ¿en qué está fallando o qué es lo que no está funcionando en esto? Bueno, es muy difícil dar una respuesta categórica y que satisfaga pues, todas las inquietudes sobre este tema. La verdad es que este es el principal problema del país y hay que buscarle alguna solución, a mi juicio, de inmediato. Siempre he dicho que la seguridad pública, si bien es cierto, es responsabilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad, no debemos dejarlo solo a ese ministerio. Ese ministerio debe trabajar en forma coordinada con otras instancias del gobierno que lo respalden. Para ello se necesita diseñar un plan nacional de seguridad interior, que no lo veo yo por ningún lado. Hay un plan llamado El Salvador Seguro, pero es un plan más bien de buenas intenciones, un plan de carácter administrativo, en el cual no se puede ver en el mismo aspectos puramente operativos o de inteligencia, que son los que realmente funcionan en estos casos. Mi opinión es que debe de hacerse un buen diseño de un plan nacional. Es importantísimo que el presidente de la República dirija este plan con todas sus autoridades principales. Ahí tiene que estar forzosamente presente el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Fuerza Armada, la misma PNC. Hay que investigar a fondo qué es lo que puede estar fallando como institución, porque la verdad es que la que lleva el esfuerzo principal en este combate es la PNC y por lo tanto hay que examinar si sus mandos están actuando correctamente, si sus políticas y sus estrategias son las correctas. En fin, ahí hay muchos aspectos administrativos, operativos y logísticos que hay que investigar si están funcionando bien o si les está faltando algo para poder ser más efectivos. También aquí, pues, indudablemente, como lo han dicho muchas personas, hay que involucrar al órgano judicial, la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Centros Penales, en fin, la misma Asamblea Legislativa, en fin, el Estado de El Salvador en pleno debe de tomar posesión de este problema y debe buscar una solución que satisfaga los intereses de la nación, porque la verdad es que una situación como esta no puede continuar, porque los visos que tiene es de que en lugar de mejorar, se va cada día complicando más y la verdad es que estamos ya en un estado de guerra. Estamos en un estado en que ya las personas pues ya no pueden funcionar adecuadamente, no vivimos tranquilos ni siquiera en nuestros hogares,
De tal forma pues que este es un aspecto que yo creo que vale la pena que el gobierno de El Salvador se responsabilice a fondo de él, lo asuma con total seriedad y que aporte los recursos necesarios para que esto tenga una solución, por lo menos un paliativo a corto plazo y buscar una solución a mediano y largo plazo que le devuelva al país la estabilidad que necesita para poder funcionar en los demás campos de acción. A ver, tú que conoces parte del origen de la Policía Nacional Civil, ¿cuál es tu lectura con relación a esta supuesta red, que por cierto destaca la revista Factum, en la que existe una red prácticamente de exterminio dentro de la Policía Nacional Civil? ¿Cuál es la lectura que tú le das a esta situación y que de alguna manera pues se vuelve preocupante por un lado y por otro lado también un poco preocupa lo intolerante, si es que sea cierto, algunos mensajes y amenazas que se le están haciendo a los colegas de este medio de comunicación y también a los del periódico El Faro, por estar de alguna manera llevando o publicando este tipo de investigaciones? Bueno, en primer lugar, debemos de recordar de que tanto Policía Nacional Civil como Fuerza Armada son instituciones y son guiados por los mandos de estructura. Esto implica de que aun cuando se tiene la ilusa, le llamo yo, percepción de que el mando debe conocer todo, no es cierto, porque está creada una institucionalidad con base a la humanidad, es decir, con base al ser humano que va a ser corruptible o puede ser vengativo o puede ser muy apegado a derecho. Desde ese punto de vista, debemos de entender de que lo que se podrían llamar equipos o grupos de exterminio son factibles que existan. Eso no se puede negar. ¿Una objetiva y profunda evaluación de lo que se ha hecho hasta este momento en esa materia? Por supuesto, la evaluación debería ser constante, semanal, debe dársele seguimiento mediante documentos realistas de cuál es la situación que se está viviendo en el país. Supuestamente eso no solamente se hace a diario dentro de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, sino que deben haber resúmenes semanales, quincenales y mensuales y mantener informado periódicamente al presidente de la República para que se vayan haciendo los ajustes necesarios y las correcciones que el plan amerita. De tal forma que las evaluaciones son parte del trabajo diario de cualquier institución policial o cualquier institución armada. De tal forma que, pero no solamente se hacen para tener una estadística, sino que se hacen para hacer correcciones, para mejorar, para cambiar lo que no está funcionando o modificarlo, fortalecerlo, es decir, para asignarle los recursos que sean necesarios. Es un trabajo bastante complicado, pero hay que hacerlo. Nosotros durante la guerra sí funcionábamos. En el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada había un centro de dirección, de monitoreo de la situación, el Centro de Operaciones Tácticas Institucionales, para poder precisamente darle seguimiento a todos hasta el último incidente que ocurría en el país, que era reportado por las unidades, aún por las unidades más pequeñas, se conocía en el Estado Mayor Conjunto y al día siguiente se hacía una evaluación y se hacían las correcciones respectivas. Y así fue como fuimos controlando la subversión, que era muy fuerte, y poco a poco fuimos tomando control del país hasta llegar al punto pues, de firmar pues, los acuerdos de paz. Algo parecido tendría que estarse haciendo acá. A ver, desde la perspectiva y desde la experiencia de ustedes como conocedores en la materia general, ¿será que estamos podemos ver resultados que cambien esta lógica de muerte, de llanto, este día fue asesinado un nuevo policía, lo decía este día, si es que hay atrocidades, si es que hay falsedades, en toda la parte operativa, como lo destaca la investigación de la revista Factum, es lamentable que el país siga ensangrándose de esa manera, como dice la procuradora. ¿Será que estamos, digamos, a las puertas para ver en un corto, mediano o largo plazo una situación como esta de salvedad, de solución al problema que tenemos de violencia en el país? Pues eso sería lo deseable, ¿verdad? Pero para eso hay que trabajar a todo nivel, comenzando por las altas autoridades políticas del país. Tienen que concientizarse de que esta es una situación grave
que estamos en un verdadero conflicto que hay que analizarlo a fondo y que no se puede ver de una manera secundaria. Yo considero que sí se puede, pero hay que hacer cambios fundamentales quizás en todas las áreas. Comenzando por, hay que examinar a los mandos de la PNC, ¿verdad? A ver si están funcionando verdaderamente. Hay que ver si se tiene un buen servicio de inteligencia que respalde la operatividad policial. En fin, hay una cantidad de factores que no se pueden hablar acá, pero lo cierto es que si la situación es crítica, pues lo menos que se puede hacer es cambiar lo que haya que cambiar para poder realmente mejorar, porque el pueblo salvadoreño es lo que exige, es lo que espera. Además, es importante que los líderes políticos comiencen a dar muestras de un poco de más ecuanimidad y de más armonía, porque aquí nosotros estamos demasiado enfrentados y eso se refleja también en la sociedad. Somos una sociedad dividida, pero además violenta. Claro, y eso pues trae como consecuencia esta situación de delincuencia. Encaja mostrar ese llamado de respeto, tolerancia de aquellos grupos o sectores que en algún momento ven el ejercicio de la prensa como un acto amenazante. Yo creo que es importante, a raíz de esa investigación que revela detalles de cómo una célula de la FES se organizó por medio de chat privados para cometer delitos e incluso falsificar escenas de los homicidios, y que lo destaca la revista Factum, de alguna manera ha traído consecuencias como indirectas de amenazas. Si eso es así, pues yo creo que es importante, en primer lugar, llamar a la tolerancia, ¿verdad?, a estos grupos. Creo que la Procuraduría también ya se pronunció al respecto, pidiendo seguridad para los periodistas de la revista Factum, también del Faro, ¿verdad? Y por supuesto la solidaridad pertinente al trabajo y al buen ejercicio del periodismo en el país de parte de todos los que creemos que esta profesión, este oficio, debe de ser bien ponderado para que toda sociedad comience a evolucionar de manera muy positiva en cuanto a análisis e información y criterios de opinión como los que hemos vertido este día con ustedes en esta materia. Vamos a la pausa y regresamos. Por cierto, también voy a aprovechar la presencia de ustedes y particularmente en general para conocer cuál es la opinión con esta decisión de la Sala de lo Constitucional también de parar los arrestos para los militares involucrados en crímenes de guerra. Vamos a la pausa, no me cambie y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Solo para ir cerrando un poco este tema, hay otro componente vital que analizar cuando se habla del tema de la seguridad, y es precisamente el tema preventivo. ¿Qué se está haciendo desde la perspectiva institucional del Estado, llámese alcaldías, organizaciones, para ver el factor de la prevención de la violencia? Porque ese es otro problema. Atacas el problema, pero no atacas la raíz. Y eso significa pasar condenados a muchos años si es que no verdaderamente se ataca la raíz desde el punto de vista preventivo, ¿no? Ahora, la raíz se va a atacar con la investigación, ¿verdad? Porque la prevención incluso muchas veces es tolerable por parte de la criminalidad porque le oculta incluso su actuación. Ahora, recordemos, es que hay que preparar a la Fuerza Armada. ¿Cómo se prepara una Fuerza Armada? Es para defensa del territorio nacional y es en guerra. Y ellos se preparan para combatir y aniquilar, capturar, recuperar territorios y no dejar que se introduzca un ejército extranjero. Pero en lo que es la seguridad interna, incluso los combates son diferentes. Una cosa es el combate en territorio abierto, llano, en selvas, en junglas, en territorios, valles, etcétera, y otra cosa es el territorio de combate urbano, por ejemplo, el tipo de armamento, el tipo de munición, el tipo de comandos que se van a utilizar, el tipo de unidades que se van a utilizar. Por ejemplo, no es lógico venir y pensar de que Fuerza Armada va a emplear un batallón, porque son una cantidad de más de 500 hombres, cuando necesitan recuperar una residencia, por ejemplo, en donde se puede hacer con 20, 30 policías. Entonces, esa situación sí se puede hacer. Lo que pasa es que necesita una coordinación y un adiestramiento. ¿Qué Fuerza Armada lo está haciendo? Y se le está ayudando, pero debe de permitirse que se les pueda
instruir y ayudar, porque Fuerza Armada hace un gran esfuerzo. Si no veamos, las cantidades de soldados que andan con los policías son mayores, pero el que lleva la batuta en lo que es seguridad es la policía. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Esta reflexión concluyente de este tema va en consonancia con lo que publica el editorial del periódico La Prensa Gráfica este día. Dice: es vital establecer una coordinación plena entre todas las instituciones nacionales. No sé si lo estamos colocando ahí para... Es vital establecer una coordinación plena entre todas las instituciones nacionales para que la lucha contra la criminalidad prospere. Totalmente de acuerdo. Es decir, se tiene que buscar integrar todas las acciones para evitar que eso prospere. Como un solo cuerpo. Un solo cuerpo. El Estado completo tiene que ponerse al servicio de la seguridad del pueblo salvadoreño. Y ante mi insistente pregunta, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Si cualquiera me puede responder, me puede dar la respuesta lógica. Si la tuviésemos, ya se hubiera aplicado, ya se hubiera resuelto el problema. Entonces, ahí hay una complejidad que es la que realmente existe. Y por eso yo hago énfasis en eso. No es fácil. El periodismo, el buen periodismo hace un ejercicio que contribuye a desglosar y a construir todo eso. Por eso yo creo que es importante llamar a la tolerancia a aquellos grupos o personas que en algún momento creen que es una amenaza, como en el momento que están pasando los colegas periodistas de Factum, así como también de el periódico El Faro, ¿verdad? De quienes nos mostramos solidarios con ellos y sobre todo en el buen ejercicio de la profesión como tal. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Por cierto, quiero aprovechar la presencia ya en estos minutos que nos quedan para hablar de otro tema que tiene que ver con esta resolución de la Sala de lo Constitucional de parar el arresto de militares implicados en el caso del conflicto armado pasado. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Ya estamos prácticamente corriendo con el tiempo general. ¿Cuál es la lectura que tiene usted, obviamente por ser militar de carrera, protagonista también durante el conflicto armado, de esta situación que ahora se da en un contexto en la que, por un lado, un tribunal de justicia estadounidense avala la extradición de un exmiembro de la Tandona, y aquí en El Salvador, después de declararse inconstitucional la ley de amnistía, la misma sala para el arresto contra militares? ¿Cuál es la lectura que usted tiene alrededor de este punto? Bueno, yo en primer lugar le doy la bienvenida a esta resolución de la Sala de lo Constitucional. Creo que era lo correcto y lo justo que sucediera, pero demasiado tarde. Es decir, 19 meses después de resolver un habeas corpus me parece totalmente injusto, totalmente fuera de la norma jurídica, de tal forma pues que considero que cuando la justicia se retarda demasiado, no es justicia. Me parece que ese aspecto no se consideró y se prolongó demasiado la situación de inseguridad y de inestabilidad que vivieron nuestros compañeros de armas. En segundo lugar, considero de que el caso no se ha solucionado correctamente. Estos casos deberían de declararse definitivamente cerrados, porque no podemos nosotros continuar 25 años después de firmada la paz con estos casos abiertos, porque ya sabemos que esto abona a mayor inestabilidad en el país, mayor injusticia y mayor inequidad, de tal forma que yo considero de que este caso debería dejarse cerrado por completo de una vez en forma definitiva. Sin embargo, estamos viendo que las mismas fuerzas que nos señalan a nosotros como institución armada que cumplimos con nuestro deber de salvar el país de una agresión, continúan en su trabajo, señalando, amenazando que van a continuar con nuevas demandas, tanto en el exterior como en el país, y eso considero yo que realmente a El Salvador, los ciudadanos que son conscientes de nuestra realidad y del por qué sucedió ese conflicto tan desafortunado entre nosotros, yo considero que eso definitivamente no tiene ningún asidero, ni moral, ni legal, y por lo tanto considero yo que es injusto que continúe. Hay nuevas amenazas, lógicamente. El caso del señor coronel Inocente Orlando Montano me parece también
bastante patético. Él realmente fue detenido en los Estados Unidos por una falta de tipo migratorio. Y yo considero de que no se justifica. Me extraña que los Estados Unidos, con toda su institucionalidad y su apego a las leyes, esté pretendiendo extraditarlo hacia España. Porque en primer lugar, el caso aquí prácticamente ya no existe, porque ya nuestros compañeros ya no pueden ser extraditados a España y eso es una decisión, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno. Por lo tanto, en España no puede reabrirse este caso. Y además, yo considero de que la situación de él, de su salud, su edad, creo que lo más conveniente para todos es que sea deportado hacia el país y que este caso también para él finalice. Misael, ¿cuál es la lectura que tú tienes? Bueno, en primer lugar, creo como que... abogado, como responsable, como decano también de... Bueno, en primer lugar ha funcionado la Sala de lo Constitucional porque lo que pasa es que al ver los argumentos que se presentaron por los cuales estaban pidiendo el habeas corpus, tuvieron sustentación correcta. Tarde, creo de que no vieron la necesidad de correr con el caso porque no estaban, hasta donde yo tengo entendido, guardando prisión en El Salvador. Sin embargo, les deja El Salvador como prisión porque llegando a Guatemala, Honduras y cualquier otro país, la orden, la alerta roja está permanente. Bueno, con respecto al caso del señor coronel Inocente Montano, hay que entender una cosa. La decisión de la Corte de El Salvador funciona solo para El Salvador. Sin embargo, recordemos de que la ley de amnistía, como yo le dije hace un momento, ya fue rechazada, fue declarada inconstitucional. Entonces, ¿qué implica? De que es la base para que internacionalmente continúen. Ahora, también ellos podían haber continuado, o lo hicieron, con base a lo que es el genocidio y un sinnúmero más de delitos que le pueden imponer, que será la argumentación y la prueba, la calidad probatoria de descargo y de cargo que se hayan presentado, que esté inclinando la situación de cada uno de ellos. Ahora, no conozco efectivamente los tratados de extradición que tenga el Reino de España con Estados Unidos para saber con base a qué se está dando. Sin embargo, parece ser de que están amparados a derecho. Lo que sucede es que nosotros acá estamos viendo de que la situación pasionista se está yendo en contra de personas de un solo ramo, llámese esto la institución militar. Pero ¿qué estamos viendo hacia el otro lado? Hay un sinnúmero también de situaciones que se dieron y que debe de recordarse, matanzas, ajusticiamientos que se dieron dentro de lo que era la parte de la guerrilla, que la gente o ya no existe o está fuera del país y por eso no está demandando en nuestro país. Porque lo que sucede es que recordemos que en ese caso, como era la parte oculta que no se daba, que era la guerrilla, entonces la gente tenía que huir porque no sabía si era un vecino el que estaba tratando de matarlo o era otra persona. Entonces mejor huía y por esa razón también nos vemos el desborde de personas en contra de. Yo creo de que para lo que es nuestro país es el momento de dar un paso a la madurez social y política. Si nosotros nos estamos apegando única y exclusivamente al rencor, aquí vamos a seguir matándonos. Y yo decía hace poco en uno de mis editoriales, de mis columnas, la sangre que se está derramando no es sangre extranjera, es sangre salvadoreña. Y ya todos sufrimos, porque aquí el servidor sufrió también que le secuestraron al hermano en la época de la guerra, mi único hermano y menor. Y nosotros no hemos corrido a denunciar, porque lo que pasa es que tenemos que evaluar a quién vamos a dañar. Muchas veces dañamos a personas que ni siquiera tienen la idea de qué es lo que sucedió. En este momento, ¿qué es lo que ganamos? Ya ganamos suficiente con que se descubra qué hicieron o qué no hicieron. Pero venir con el resentimiento como muchas personas tratan de mandarlo a través de los WhatsApp que se esconden en ese tipo de mensajes, no. En estas palestras donde estamos nosotros es donde tenemos que hablar. ¿Para qué vamos a venir a un indefenso ahora a hacerle daño? Procuremos entonces mejor que con esa decisión judicial no se vuelva a dañar a una institución que es, con todo respeto, la única institución que viene manteniéndose
desde su fundación en 1824, si mal no me acuerdo, y que es la única que está siendo una columna en nuestro país. Entonces mejor fortalezcámosla en vez de volvernos contra ella. Y con respecto, para cerrar mi intervención, con la policía, vean, yo los conozco, sé cuál es esta columna, sé las capacidades que tienen, sé de las excelentes personas que hay en la corporación, pero también hay que entender que no les da a nadie el derecho de atacar por revanchismo, porque entonces ya no somos profesionales. Estas situaciones que dan los periodistas son los alimentos que se necesitan para poder hacer una institucionalidad de cada una de las corporaciones. Llámese Policía Nacional Civil, llámese Fuerza Armada o llámese Fiscalía General de la República. Maduremos. A ver, pero ¿a dónde nos va a llevar toda esta experiencia que estamos viviendo con este tema, general? Particularmente si lo vemos desde el punto de vista de si se logra todavía, esto es un punto que hay que aclararlo, no es que ya está avalada la extradición del general Montano, del coronel Montano, sino que hay un proceso en el cual pueden haber apelaciones y todo, ¿no? Pero ¿qué pasaría en dado caso? ¿De qué estamos hablando acá? No, yo creo que sería infructuoso deportarlo a España, porque él no puede responder en forma individual por un hecho en el cual hay una colectividad que ha sido señalada, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que él en los tribunales norteamericanos ha demostrado con bastante solidez su grado de participación. Él era un viceministro de Seguridad Pública, ni siquiera era viceministro de Defensa. O sea que su participación era en otro ámbito. El pecado de él es haber sido miembro del alto mando de ese momento, que prácticamente ahí hay muchas personas inocentes que han sido involucradas no por su actuación individual, sino por el cargo que ocupaban. Y eso considero yo que en cualquier juzgado, cualquier tribunal, nacional o extranjero, es cuestión de considerarlo para ser justo. De tal forma que yo considero de que en este caso no se gana nada con que él sea extraditado a España. Pienso yo que allá, si las leyes funcionan correctamente, él será devuelto a El Salvador, pero va a tener que pasar por un calvario. Yo considero que en aras pues, de la armonía nacional y una vez más los Estados Unidos demostrando pues, su grandeza como país, yo creo que lo mejor es que ellos, el Departamento de Estado, que es la última instancia, lo deporte hacia El Salvador. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles a nombre de todo nuestro público que ha estado muy atento, desde luego, en participar con opiniones y comentarios sobre los diferentes puntos de vista que ustedes han vertido de estos tres temas importantes que hemos tenido, ¿verdad? Así es que les agradezco muchísimo. Les deseo el mejor de los éxitos en esta semana. Gracias, Misael. Gracias también, general, por habernos acompañado. A usted también, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde con la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero. No se lo pierda, estará muy interesante la conversación. Astrid Ávaros y este servidor. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.